trascendental incluir dentro de estos diálogos esta temática con el objeto de incluir financiamiento bajo esquemas alternativos e innovadores favorables que reconozcan el desarrollo inclusivo y los esfuerzos que se realizan para apoyar a las distintas poblaciones. Entre los financiamientos innovadores se pueden mencionar el relativo al GCFF, Mecanismo Global de Financiamiento Concesional de Apoyo al Desarrollo en Condiciones Favorables para los países de ingresos medios receptores de personas refugiadas. Asimismo, el Global Compact for Refugees, que sienta las bases para la colaboración entre países e instituciones en desarrollo y apoya a países como Costa Rica en su protección a personas refugiadas. Esperamos seguir avanzando en esta dirección, apoyados por la cooperación internacional y organismos de desarrollo, para continuar gestionando y poniendo en ejecución proyectos que colaboran con poblaciones vulnerables, como lo son las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio. En cada historia de desplazamiento encontramos la necesidad de abordar las causas fundamentales, proteger los derechos humanos y construir puentes hacia un futuro donde la dignidad y la esperanza prevalezcan sobre la adversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Porras. A continuación, tenemos la palabra de la señora Eva Martínez, embajadora del Reino de España. Buenas tardes a todos, a los que compartimos aquí mesa en la Casa de la ONU, que es la casa de todos, y a los que están conectados. España recibió con muchísimo orgullo la decisión de ser sede de la cuarta conferencia de financiación al desarrollo. Creíamos que era el momento oportuno, 10 años después de la Agencia de Acción de Addis Abeba, de hacer balance y de abogar por algunos de los principios fundamentales de la cooperación española, de la decisión política española de cooperar también con países de renta media, teniendo en cuenta que hay brechas en estos países que hay que superar y hay que superar con cooperación internacional. Sin embargo, ahora que ya estamos más cerca para el desarrollo, financiamiento innovador para el apoyo de población desplazada y comunidades de acogida. Ahora que estamos más cerca de la fecha de comienzo de la conferencia, últimos de junio en Sevilla, vemos que esta conferencia es más necesaria que nunca y es urgente ponerse de acuerdo los países que piensan parecido en qué vamos a decir en esa conferencia, teniendo en cuenta que el principal donante del sistema ONU y otros grandes donantes parece que están tomando decisiones obviamente soberanas, pero de reducción de estos fondos de cooperación al desarrollo. Yo agradezco muchísimo que al Ministerio, a la Cancillería de Costa Rica y al Sistema ONU el haber organizado esta serie de diálogos que nos va a preparar para las sesiones de Sevilla, y también agradezco haber elegido un tema tan pertinente del principio, que es como primer diálogo, que son las personas desplazadas. España, como cooperante en Costa Rica, quizá fue el país pionero en empezar en poner fondos en esta prioridad para que desplazados, ya sea migrantes o refugiados, fueran tratados con medios suficientes y con dignidad, que siempre es un requisito de defensa de su dignidad, de derechos humanos, pero que es un requisito que necesita financiación. Y en este impulso que se sostiene hasta ahora, desde el año 20 hasta ahora estamos trabajando en este tema, siempre hemos tenido como grandes aliados tanto a la ACNUR como a la OIM, con programas conjuntos, con resultados muy concretos sobre el terreno, y por eso creo que será muy gratificante y muy ilustrativo escuchar a los expertos sobre esta importante materia de cooperación al desarrollo. Gracias. Muchas gracias, señora embajadora, por sus palabras. Ahora tendremos las palabras del señor Andrés Seck, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Costa Rica. Hola, buenas tardes. Un gusto estar acá. Un saludo a quienes me acompañan aquí en la Casa de las Naciones Unidas. Siempre es importante tener a las Naciones Unidas. Quisiera hacer una muy corta intervención en relación con el por qué hablamos de desarrollo y cómo salir primero del debate coyuntural de lo que estamos viviendo en este momento, la crisis vinculada a un financiamiento global. En el 2016, los países se reunieron en Nueva York y de ahí
emanó la Declaración de Nueva York, en donde se dijeron dos elementos fundamentales. No hemos superado las causas. Los conflictos no se solucionan, los problemas de inequidad global, los problemas de regímenes con graves violaciones de derechos humanos. El problema adicional es que el número de conflictos se incrementó, cosa que no ocurría antes del 2019, y que el número de países con problemas de Estado de Derecho serios también se han incrementado. Ese número ha crecido de 65 millones, que había en ese momento, a más de 140 millones de personas que permanecen desplazadas forzadas al final del año. El número de 140 no es todavía oficial, pero seguramente lo que vamos a encontrar cuando se consolidan las cifras a mitad de este año. Pero tampoco encontrábamos soluciones. No había posibilidades de retorno porque las circunstancias no cambiaban, no se resolvían los problemas de las personas y al final lo que teníamos era un gran número de situaciones prolongadas que se aunaban a problemas de xenofobia, rechazo, no inclusión. Y ahí tenemos un gran dilema global y es la trampa de la respuesta humanitaria, porque la respuesta humanitaria es necesaria, hay que hacerla, pero no resuelve. Podemos movilizar 7 billones de dólares al año, no es suficiente para resolver el problema. Y ahí está el vínculo entre la respuesta humanitaria y la respuesta al desarrollo. No es la situación que vivió este país cuando respondió a Nicaragua. No es la situación de este país cuando la región respondió a Guatemala o a El Salvador. O incluso hace década y media cuando estaba respondiendo a una realidad que movió 7 millones de personas desplazadas como el caso colombiano. Es una situación por magnitud, número de personas al año, por el número de países afectados, generalizadas, por la forma como se presentan los movimientos, esos modelos de caravanas imposibles de absorber y la imposibilidad de encontrar soluciones. Y ahora sí viene el desafío reciente, y el desafío reciente en que el discurso cambie y la narrativa cambie, y en donde actuar con solidaridad, humanidad, compasión es algo que no se ve. ¿Cómo movilizar una sociedad cargada de este tipo de mensajes, de su disposición a apoyar al financiamiento? Y por eso es que nos es útil pensar en el mismo mensaje de la Declaración de Nueva York. Hay que pensar en formas innovadoras de financiamiento, vincular a actores de desarrollo, a la banca internacional, al sector privado, como mecanismos adicionales que contribuyan a resolver el problema. Muchas gracias, señor representante, por sus palabras. Ahora, el formato de esta conferencia es el siguiente. Primero vamos a tener 2 presentaciones sobre financiamiento innovador. Seguidamente tendremos un conversatorio de discusión y finalmente abriremos el espacio de preguntas a través del chat. Iniciamos con la presentación de la señora Valeria Lentini. Ella es economista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Costa Rica. Valeria es doctora en economía y se ha especializado en temas como desigualdad, pobreza, migración, refugio, educación y mercado laboral. La presentación de Valeria se titula Nexo entre lo humanitario, desarrollo y financiamiento innovador. Bueno, muchas gracias por la invitación y voy a proceder con, voy a iniciar explicando un poco cuál es este nexo y cómo observar. Para empezar, bueno, quisiéramos decir cuál es el rol del ACNUR. El ACNUR tiene un mandato muy concreto que es proveer protección internacional y apoyar a los gobiernos en encontrar soluciones duraderas para las personas refugiadas. Y en este sentido busca respuestas en el corto plazo, que sería lo humanitario, la atención de la emergencia, pero también respuestas en el largo y mediano plazo, que están vinculadas ahora sí con el desarrollo y soluciones más duraderas. Es por esto que ACNUR termina involucrándose en áreas del desarrollo para garantizar una respuesta que sea integral y que esté alineada con los planes de desarrollo de los países de acogida o las comunidades de acogida. Y eso sí, por el principio de no dejar nadie atrás. Este nexo entre lo humanitario y desarrollo en realidad no es nuevo, es una conversación que se tiene desde hace bastante. Acá tenemos una cita del Alto Comisionado Aga Khan en 1967 donde decía: la solución a los problemas de las personas refugiadas está ligada al problema de desarrollo económico y social como un todo. No estaban desligados, desde aquel momento se estaba conversando sobre esto. Y entonces, ¿por qué la presencia de personas refugiadas se vincula con el desarrollo de un país que es el país receptor de estas personas que están desplazadas?
Bueno, para los países de acogida, migrantes y refugiados traen consigo beneficios y costos. Si están bien integrados, tienen medios de vida para sí y sus familias, ¿verdad? Eso es lo óptimo, lo positivo. Su situación está integralmente vinculada con los resultados de desarrollo. Si están integrados, son parte de ese desarrollo de esa comunidad que los acoge. Sin embargo, para asegurar que los beneficios de esta inclusión sucedan, se requiere inversión y se requiere conocimiento. Y entonces, si estamos pensando en la reducción de la pobreza en general de todo el país y promover la prosperidad, esto va a implicar que la inclusión de las poblaciones más marginadas, que son aquellas que van a necesitar del apoyo para sobrellevar una situación de mayor vulnerabilidad, sean atendidas, y este elemento requiere de abordar el desarrollo de manera inclusiva y luchar por mejorar la situación de comunidades de acogida y de los refugiados inmigrantes, pero como un todo, ¿verdad? Integrados a esta comunidad que los recibe. Y para este apoyo, digamos, a los países que son quienes reciben personas migrantes y refugiadas, hay un Global Compact for Refugees, que lo que busca es, digamos, como un acuerdo global en el que gobiernos, socios múltiples y ACNUR ligan esfuerzos digamos, buscan soluciones conjuntas para fortalecer el país de acogida. Entonces, los gobiernos fortalecen su liderazgo en esa respuesta integral, los socios, háblese de actores de desarrollo, sector privado, otros gobiernos cooperantes, donantes, en la respuesta a la población solicitante de refugio y refugiada, y ACNUR con una posición de papel catalizador para favorecer esta inclusión. Ahora veamos entonces el caso de Costa Rica, ¿verdad? Y cómo se compara con el mundo. Resulta que en el mundo aproximadamente el 56% de refugiados fueron acogidos en el 2022 por renta media. Uno siempre que piensa desplazamiento forzado tiende a pensar en los países desarrollados, que son quienes más reciben, pero lo cierto es que es más de la mitad está llegando a países de renta media. Eso sin incluir renta baja, porque estamos pensando en Costa Rica, digamos que es un país de renta media alta. Y el 69%, esto es muy intuitivo, es lógico, de las personas necesitadas de protección internacional, el primer lugar al que van a pensar desplazarse es al lugar más cercano seguro donde puedan hacerlo, y eso es a países vecinos. O sea que estas dos condiciones se cumplen en el caso costarricense, será un país de renta media alta, y recibiendo en gran medida población nicaragüense. Es el tercer país en América Latina con mayor proporción de personas solicitantes de asilo y refugiadas, es decir, con necesidad de protección internacional, como porcentaje de su población, y esto es el 4.8% de la población en Costa Rica, que proporcional, digamos, no en números absolutos, pero en términos proporcionales está en tercer lugar después de Colombia y Ecuador. El 83% de las personas solicitantes de refugio y refugiadas en Costa Rica son nicaragüenses. Vean, estamos al lado, ¿verdad? Somos el país vecino. Y el aumento de solicitudes se dio ampliamente a partir de 2018. Es ahí donde, digamos, este porcentaje se incrementó. No se anticipa que esta situación, digamos, de esta necesidad de protección vaya a solucionarse muy pronto, ¿verdad? O del país vecino vaya a evolucionar positivamente. Y entonces esto plantea un desafío presupuestario para invertir en desarrollo, que sea inclusivo tanto en territorios como en segmentos de la población. Podemos imaginarnos en territorios donde hay más concentración de personas con necesidad, digamos, personas nicaragüenses, pero también en segmentos poblacionales, si los quisiéramos caracterizar sociodemográficamente, que tienen entonces algunas personas vulnerabilidades socioeconómicas en las que están conviviendo también con comunidades de acogida que también tienen necesidades, y por lo tanto es un tema de desarrollo como ampliábamos al inicio. Entonces, ¿qué hacemos? El financiamiento innovador, que está promovido por ACNUR globalmente, esto no es una iniciativa únicamente de la población en Costa Rica, sino a nivel global, explora mecanismos nuevos o no tradicionales que van más allá de las subvenciones típicas, y lo que hacen es que buscan brindar recursos que sean sostenibles, eficientes, efectivos en beneficio tanto de la población refugiada como de las comunidades de acogida.
y favorece soluciones que sean duraderas, dado que no son emergencias que ocurren en un lapso muy corto y que después se resuelven, sino que están durando mucho tiempo y puedan acelerar la transición hacia una inclusión, autosuficiencia de las personas con necesidad de protección, para las personas desplazadas y a su vez que contribuya, ¿verdad? Que no detenga ese proceso de desarrollo que ya llevan los países y comunidades de acogida, como decíamos inicialmente, que están llegando a países de renta media, renta baja. Entonces hay un potencial acá del financiamiento innovador en los países de acogida. Digamos, podríamos verlo como una oportunidad si soy un país de acogida, ¿verdad? Podríamos pensar en soluciones de financiamiento público y de desarrollo o soluciones de financiamiento privado. Ahora que mencionaba el Global Compact for Refugees, estamos hablando de actores múltiples, entre los que se encuentra el sector público-privado. Entonces, podríamos pensar en financiamiento público y desarrollo, en apoyo a inversiones e inclusión y la promoción de la autosuficiencia. Vean que cuando digo autosuficiencia es que puedan generar sus propios ingresos en pymes, colocándose en el mercado laboral, asalariados o en autoempleo, ¿verdad? Acá podemos imaginarnos canjes de deuda, ¿verdad? Ahora vamos a entrar un poquito más en detalles en herramientas posibles, pero un ejemplo de esto podría ser canjes de deuda para apoyar la inclusión del país de acogida, dependiendo de los montos, ¿verdad? Los canjes de deuda, siempre estamos hablando de montos que van de 100 a 400 millones por transacción, o puede ser financiamiento combinado para apoyar pymes a refugiados, financiamiento basado en resultados para la integración en salud y educación, si es ahí donde están las dificultades o donde están las brechas de financiamiento. Identificación de brechas es clave para poder saber dónde se destinan estos fondos. En soluciones de financiamiento privado podríamos pensar en catalización de la inversión privada en contextos de gran presencia de personas desplazadas, por ejemplo, financiamiento de carbono para el clima. Ahí estamos hablando de montos que van entre 20 y 100 millones por proyecto, por ejemplo. Esas son las dimensiones según las características del tipo de financiamiento. Inversiones de impacto social como microfinanzas o préstamos personales, seguros contra desastres, eventos climáticos. En realidad, mucho va a depender del contexto en el cual estemos hablando. Aquí yo estoy escogiendo justo ejemplos que resuenan más con nuestro contexto. Probablemente si estuviera en otro país, daría otros ejemplos. Y el financiamiento innovador podría permitir escalar programas de impacto donde ya estamos identificando que puede haber un impacto y entonces se pueden escalar, se pueden hacer más grandes. Por ejemplo, cambiar el financiamiento 100% en una combinación de fuentes. Podríamos estar hablando, y hoy vamos a dar justo un ejemplo de esto porque Costa Rica ya pasó por ahí, financiamiento concesional o financiamiento institucional, filantropía que mencionaba don Andrés, compra de créditos de carbono, garantía, fondos rotatorios. Ahora, en realidad hay un menú de opciones. Podríamos reducir de costos de préstamos. No estamos pensando solo en colocación de crédito o de préstamos, también dentro de los propios préstamos que tenemos, ¿verdad? Podemos pensar que el servicio de la deuda, si es muy elevado, o podríamos convertirlo en un servicio de deuda que se reduce y, dado que somos país de acogida, al reducirse ese servicio de la deuda, que es el pago de los intereses, podríamos liberar fondos. Y estos liberar fondos generan ahorros al país y a la vez liberan fondos que pueden destinarse a un objetivo específico a comunidades de acogida y personas refugiadas. Es decir, hay varias herramientas e instrumentos para buscar alternativas posibles, ¿verdad? En esto, digamos, este ejemplo que estaba dando es, por ejemplo, el de canjes de deuda, ¿verdad? O reducir los costos y cargas operativas por ser un país de acogida. Podemos invertir en capacidades productivas de personas refugiadas y población en las comunidades de acogida, por ejemplo, canalizar inversiones que son de impacto social. Pero hay muchas posibles alternativas. Acá no les voy a leer todas las opciones posibles, pero esto es como un menú de mecanismos de financiamiento innovador. Y las cajitas que están abajo es porque están libres para imaginarnos otras opciones, ¿verdad? Pero digamos, las personas que trabajan en temas de financiamiento macroeconómico, ¿verdad? Podemos hablar de blended finance, que es el financiamiento combinado, donde tenemos una parte subvencionada, un capital concesional, o podemos pensar en que el Estado funciona como garante y eso reduce las tasas de interés en sectores específicos. Por ejemplo, estoy recordando alguno en vivienda que estaba siendo estudiado en Naciones Unidas.
fondo rotatorio, donde utilizamos estos préstamos y subvenciones reembolsables que se devuelven al fondo para que puedan reutilizarse. Y así siguiendo, podríamos pensar en varios. Canjes de deuda es un ejemplo que les voy a dar, por ejemplo, en este momento, que es el cambio o la cancelación parcial de un instrumento de deuda. Es decir, no adquiero nueva deuda, sino que la deuda la financio de manera distinta y entonces puedo movilizar el ahorro que estoy teniendo por tasas de interés preferenciales o por condiciones de crédito más favorables o en la longitud de los créditos para desviar esos fondos, ¿verdad?, en esta gestión de pasivos. Entonces, por ejemplo, gestiono mis pasivos o mis créditos para proporcionar nuevos recursos al país y generar financiamiento sostenible para prioridades claves. Esto tiene varias ventajas, porque la obvia y la que les mencioné es, bueno, genero un alivio fiscal y aporto recursos que puedo, digamos, resolver un déficit, parte de un déficit, no total, pero y de paso libero recursos para inclusión y respuesta. Pero tiene otros efectos también positivos. Por ejemplo, esto puede dar visibilidad internacional a un país como Costa Rica, pequeño, donde además probablemente con todas las crisis que hay en el mundo en este momento, no es tan visible la situación nicaragüense, ¿verdad? Entonces, da visibilidad internacional esta búsqueda de refinanciamiento y es positiva, a su vez, digamos, contribuye, es un círculo virtuoso con las condiciones. Y esto además puede traer inversionistas interesados en participar en el mercado social, que llamaríamos, ¿verdad? Y entonces se va alimentando una situación positiva para el país, que puede entonces financiarse en condiciones favorables o gestionar sus pasivos. Entonces, esto es más o menos gráficamente cómo se vería, ¿verdad?, en el mercado de capitales. La refinanciación de la deuda ocurre en condiciones más favorables, se generan ahorros, generando contribuciones para que se puedan utilizar en prioridades sociales claves. Esto es solo un ejemplo de los instrumentos, ¿verdad? Solo el de canje, que puedo utilizar intervenciones que benefician a la población desplazada y, por supuesto, a la comunidad de acogida. Eso es intrínseco, ¿verdad? Y ¿cuál es el papel ACNUR? Porque estoy hablando yo, ¿verdad?, desde ACNUR. Porque en este caso, digamos, ACNUR funciona como un catalizador, un facilitador creíble, ¿verdad? El ACNUR puede ayudar a establecer un marco de prioridades para mejorar la resiliencia de la acogida de personas refugiadas, facilitar los acuerdos con las instituciones, siempre dando como cumpliendo un rol de verificador social y ofrecer la capacidad de establecer un marco adecuado de seguimiento, ¿verdad? Una cosa es en el momento en que ocurre la situación y que se plantea cuál es la necesidad, y otra es que eso, una vez que se hace este tipo de financiamiento, pues hay un seguimiento y una evaluación que se tienen que dar, ¿verdad? Hay una promesa que debe cumplirse. Y bueno, en Costa Rica, y ahora voy a darle la palabra a mi colega Irving, ya tenemos un ejemplo a través del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional de Apoyo al Desarrollo en Condiciones Favorables para los países de ingresos medios, en los cuales estamos en esta lista corta, ¿verdad? Costa Rica logró entrar en esa lista corta y que es por ser afectado por recibir personas refugiadas. En inglés las siglas es GCFF, y entonces voy a darle la palabra a Irving para que les cuente un poquitito más de este ejemplo concreto de Costa Rica. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por la exposición tan detallada. Ahora, para conocer entonces con más detalles sobre algunos de estos mecanismos innovadores, vamos a tener la presentación del señor Irving Pérez. Irving es oficial de Relaciones Externas de ACNUR en Costa Rica, cuenta con una maestría en Políticas Públicas y Desarrollo y tiene experiencia en proyectos de cooperación internacional. Adelante, Irving. Gracias, Valeria. Buenas tardes, señora embajadora y colegas que nos acompañan aquí en la sala y, por supuesto, a la amable audiencia. Yo voy a tomar unos minutos, como mencionaba Valeria, para poder narrarles un poco la experiencia concreta que ha tenido Costa Rica con el GCFF, o el Mecanismo Global de Financiamiento de Condiciones Concesionales. Este es un proceso que inició hace ya 2 o 3 años, y entonces voy a hacer un pequeño recorrido sobre lo que significó para Costa Rica, con el objetivo de presentar el ejemplo concreto de todas estas opciones que estaba mencionando Valeria. Pero primero, ¿qué es el GCFF? Este mecanismo global es un fondo multidonante. Es un fondo que incluye participación de varios países y que ha logrado reunir ya más de $1 billón para este financiamiento concesional. O sea, es un fondo multidonante bastante nutrido. Nace en el 2016, posterior a la crisis de Siria,
en la que hay un desplazamiento forzado importante hacia el Líbano y hacia Jordania, en la que los países cooperantes se dan cuenta de que ambos son países de renta media y que tienen o enfrentan ciertas dificultades para poder acceder a mecanismos de financiamiento que fueran más beneficiosos, y la situación así lo ameritaba. Entonces, se reúnen estos diferentes actores de financiamiento y toman la decisión de crear este fondo multidonante y empiezan a trabajar en ambos países, en Líbano y en Jordania, con algunos proyectos bastante exitosos. Ahora, ¿qué buscaba con este mecanismo? Ofrecer fondos concesionales, pero que sean específicos a países de renta media. Y ahora, cuando hablemos un poquito más de la experiencia concreta de Costa Rica, vamos a ver qué importante que es eso para nuestro caso en particular, y que estén atendiendo desplazamientos importantes de personas refugiadas, con una preocupación particular en las comunidades de acogida. Las comunidades de acogida suelen ser, y hay que reconocerlo, primero que Naciones Unidas, primero que los organismos, es la primera respuesta a estas situaciones de desplazamiento que muchas veces suceden a pie, que muchas veces suceden de la noche a la mañana. Son estas comunidades las que usualmente proveen la primera respuesta, y había una intención desde estos actores de financiamiento internacional de atender las necesidades también de las comunidades de acogida, y no solo las humanitarias tradicionales, para las cuales ya existen otros mecanismos de financiamiento. Este fondo o este mecanismo global de financiamiento beneficia hasta el momento a 7 países. Costa Rica fue el país número 7, incluyendo Armenia, Colombia, Ecuador, Jordania, Líbano y Moldova. Y está logrando beneficiar hasta el momento a casi 16 millones de personas, de las cuales se calcula que 6.3 son personas refugiadas. Otro aspecto importante sobre el fondo es que incluye varios bancos multilaterales de desarrollo. No es un esfuerzo solo de un banco. Participan el Banco Mundial, que es, digamos, el lugar en el que, por decirlo así, se sienta el GCFF, pero también el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, también el Banco Europeo de Inversión, el BID y el Banco Islámico de Desarrollo aportan y financian a este fondo. Ahora podemos hablar un poquito de cuál fue el antecedente en Costa Rica en particular. El antecedente inmediato fue el aumento en la cantidad de solicitudes de asilo de personas nicaragüenses. Como ustedes recordarán, a partir del 18 de abril del 2018, Nicaragua enfrenta una crisis sociopolítica de grandes dimensiones, lo que genera un desplazamiento hacia Costa Rica que se mantiene hasta la llegada de la pandemia. Incluso durante la pandemia, Costa Rica mantiene su política de fronteras abiertas y siguen entrando personas, a veces en promedios de entre 5.000 y 10.000 nuevas solicitudes de refugio al mes, tanto de personas que estaban llegando de Nicaragua a Costa Rica, como personas de Nicaragua que estaban en Costa Rica y por las condiciones en Nicaragua no podían regresar. Pero había un aumento considerable que llamó la atención de las autoridades. Las autoridades estaban haciendo un esfuerzo muy grande en mantener la recepción al territorio y a los procedimientos de asilo abiertos y activos, y eso pues llamó también la atención de las más altas autoridades del ACNUR, entre ellas el alto comisionado Filippo Grandi, quien decide el 11 de febrero venir a Costa Rica y se reúne lógicamente con el presidente de la República de turno, y empiezan a comentar cómo podría ACNUR asistir al gobierno en la respuesta que se estaba dando en ese momento. Había 2 puntos importantes, al menos 2 o 3 puntos muy importantes en esa conversación que son pertinentes a esta presentación, y era, 1, la preocupación por las comunidades de acogida. La zona norte de Costa Rica es la segunda zona más pobre de Costa Rica, enfrenta unos retos de desarrollo muy importantes, y eran las comunidades que estaban dando esta primera respuesta, y era lo que las autoridades estaban leyendo. El segundo punto era que Costa Rica, en el mismo momento, estaba siendo aceptada en mayo del 21 en la OCDE. Entonces, de alguna forma, eso impedía que Costa Rica, como país de renta media alta, se asumía que un país parte de la OCDE pudiese hacerse cargo de estas respuestas. Y a pesar de que era una muy buena noticia, pues generaba también una consecuencia no deseada,
y lógicamente pues el país, por decirlo así, no quería morir de éxito. Estamos en la OCDE, pero al mismo tiempo había que responder. Entonces había que pensar fuera de la caja cómo es que vamos a poder acceder a la cooperación internacional que se necesitaba urgentemente. En ese marco, la Presidencia de la República decidió contactar al Banco Mundial y decirle necesitamos una aproximación geográfica, no solo una aproximación por grupo de población, que eso era importante. No solo se estaba buscando atender una situación humanitaria, no solo se estaba buscando atender una situación de desarrollo en las comunidades de acogida, sino que se estaba buscando un aspecto o un elemento de financiamiento que permitiera abordar también desde el punto de vista geográfico, con especial interés en la zona norte en aquel momento. El Banco Mundial contesta sobre su interés la carta del despacho presidencial y dice, les ofrecemos un mecanismo que tenemos, que es un mecanismo reservado a algunos pocos países en el mundo, que es el GCFF, y queremos empezar a operacionalizarlo. Sin embargo, mencionan también, hay una necesidad de poder incluir estos mecanismos dentro de acciones de préstamo o acciones de los bancos de desarrollo que ya están existiendo, particularmente por urgencia. No se podía tampoco pensar en opciones a muy largo plazo. Querían contestar la respuesta en ese momento. Ahí inició un proceso, el rol del ACNUR como actor, catalizador de este tipo de financiamiento es muy específico entre el GCFF. Lo que establece el mecanismo es que el gobierno hace una aplicación al fondo y expresa su interés de poder acceder a este financiamiento concesional. Como explicaba Valeria en la presentación anterior, en realidad es un financiamiento favorable en el pago de intereses, lo que libera los fondos del capital para que puedan ser utilizados en un objetivo específico. Eso significa concesional. Entonces, en realidad no es que llegan 20 millones de dólares frescos, sino que esos 20 millones se obtienen de tasas favorables de intereses sobre acciones de préstamo anteriores y que el país se compromete a poder utilizarlos en un aspecto específico. En el caso del GCFF es solo para desplazamiento forzado. El gobierno completa su aplicación. En este sentido, el ministro Nogui Acosta cumplió un papel fundamental, mostrando su interés en una coordinación muy cercana con Cancillería, y acto seguido, el ACNUR establece mecanismos, debe desarrollar en conjunto con el gobierno una nota de análisis sobre el marco jurídico y de política pública de protección que sirva, por decirlo así, como una forma de garantía de que los fondos efectivamente van a ser utilizados en la protección de las personas desplazadas. Este es un documento muy largo, muy detallado, que incluye todo tipo de aspectos, desde acceso al territorio, acceso a los procedimientos de determinación de la condición de refugiados, protección de la infancia, protección de otras poblaciones vulnerables, y tiene un componente muy importante también en la parte de integración. ¿Cuáles son las opciones de integración que el país ofrece para poder garantizar la sostenibilidad del uso de los fondos, ¿no? Como recuperando un poco lo que decía Andrés, los fondos humanitarios tienen una función limitada, sin embargo, no llegan a soluciones usualmente más a largo plazo, y por lo tanto, el desarrollo de esa nota tiene que cubrir aspectos de integración grandes. Ese borrador completo tiene que ser aprobado por el gobierno de Costa Rica. Yo tuve el honor de ser parte de ese equipo y se creó un task force o un equipo multifuncional con al menos 10 instituciones del Estado que iban desde la parte legal hasta la parte de protección social, que iban a revisar en gran detalle el documento. Este documento tiene que ser objetivo, es un documento basado en política y en leyes, no es una opinión ni admite opiniones, como decir, el ACNUR va a hacer una valoración. El ACNUR no valora, sino el ACNUR ayuda al gobierno a hacer una nota específica basada en la política y basada en la ley, y por lo tanto el gobierno tiene la facultad de revisarlo y decir, esto es exactamente así o no lo es. Se establece un borrador completo, se aprueba en 2 turnos distintos, y una vez que está ahí se abre un periodo de no objeción en la que se publica para que todas las partes lo puedan conocer antes de que se presente al Consejo del GCFF, lo cual hizo el señor canciller Arnoldo Andrés Tinoco el 6 de diciembre del 2022 para poder presentar la postulación junto con la nota completa avalada por el ACNUR y también por todas las instituciones a partir de este periodo de no objeción.
Así las cosas, pues Costa Rica fue oficialmente aceptada o incluida en el GCFF a partir del 6 de diciembre del 2022 y se establece que va a tener una primera acción de financiamiento de $20 millones que está vinculada a una acción de préstamo que ya se había discutido, que es un proyecto de recuperación resiliente frente al clima y el desarrollo territorial, aprobado por el Banco Mundial el 8 de marzo del 2024. Por lo tanto, este proyecto, que es de 350 millones, incluía estos otros 20 y la acción se va a discutir en la Asamblea Legislativa en mayo de este año por un monto total de 370 millones. Es la Comisión Nacional de Emergencias quien trabajó en conjunto con todos los actores de gobierno y del ACNUR, por ejemplo, para determinar cuáles eran las zonas en el país prioritarias que tenían mayor vulnerabilidad por clima, que tenían mayores necesidades de infraestructura, pero que también estaban atendiendo la situación de personas refugiadas. Una vez que los fondos ingresen al erario público, será la Comisión Nacional de Emergencias que nos empiece a ejecutar según el plan que se ha establecido en conjunto con el Banco Mundial. Para cerrar y no extendernos mucho porque queremos abrir el panel, un tema importante es que la aplicación al GCFF se hace una sola vez. Es decir, si el gobierno sigue negociando otros financiamientos con otros actores y sigue atendiendo la situación de refugiados de acuerdo a la nota de política, es decir, si no hay cambios sustantivos ni en las políticas ni en las leyes de acogida y protección, podrá seguir accediendo a estos fondos concesionales que le son favorables para algunos de los mecanismos que explicó antes Valeria. Esta ha sido la experiencia específica y concreta de Costa Rica en uno de los ejemplos. Muchas gracias, Irving, por el detalle sobre el funcionamiento de estos mecanismos innovadores. Les recuerdo a todas las personas que nos acompañan en línea que pueden ir planteando sus comentarios o preguntas en el chat. Para conocer otras experiencias y perspectivas, tendremos un panel y contaremos con la participación de la señora Ana Aguilera. Ella es especialista en desarrollo social del Banco Mundial. Ana cuenta con una maestría en políticas públicas de la Universidad de Chicago y se ha especializado en temas como desarrollo internacional, migración, desplazamiento forzado y desarrollo económico local. También nos acompaña Juan Sobrini, oficial de financiamiento innovador de ACNUR Global. Juan es abogado y administrador de empresas y se ha especializado en diseñar soluciones financieras y alianzas estratégicas para fortalecer la sostenibilidad de empresas sociales y proyectos de desarrollo. Además, en este panel también nos van a acompañar Irving Pérez y será moderado por Valeria Lentil. Adelante, Valeria. Bueno, muchas gracias, Pamela, y muchísimas gracias a Ana Aguilera y a Juan Sobrini por aceptar la invitación. Lo que voy a hacer es hacerles un par de preguntas generales para dar pie a que nos puedan complementar y a sumar a las presentaciones que hemos hecho hasta ahora, y por supuesto después estaríamos recibiendo puntos preguntas que tengan las otras personas, tanto para Irving y para mí como para Juan y Ana, que son expertos, como ya vieron. Tal vez, si les parece, podría empezar con Juan preguntándole qué ventajas tiene este tipo de financiamiento y si podría profundizar en alguna de las alternativas. Sí, muchas gracias, Valeria. Sobre la primera parte de la pregunta, lo que me gustaría decir es que quizá profundizando un poco más en lo que antes mencionaba nuestro representante, Andrés, es que si nosotros queremos dedicar más recursos a soluciones duraderas, necesitamos tener esos fondos, ¿no? Y eso es algo que es muy evidente, pero uno de los problemas que nosotros hemos tenido desde la ACNUR es que nos hemos financiado tradicionalmente con donaciones, ¿no? Donaciones, aportaciones voluntarias, ya vengan de sector público, sector privado, y que gracias a estas donaciones hemos conseguido implementar muchos programas, pero todo esto es una limitación también, ¿no? Es una limitación a la escalabilidad de las soluciones duraderas, ¿no? Si no tenemos una visibilidad de las donaciones, y especialmente en un contexto como el que estamos ahora, de qué recursos vamos a poder movilizar, por ejemplo, para los próximos 3 años, si no contamos con eso, pues es difícil invertir en estas soluciones duraderas, ¿no? Entonces, es, digamos, por un lado, nuestra dependencia de donaciones y, por otro lado, la falta de visibilidad que tenemos, ya que trabajamos con presupuestos anuales, ¿no? Entonces, nosotros, desde el equipo de finanzas innovadoras, tratamos de trabajar pues, con gobiernos, con bancos de desarrollo, con el sector privado en el desarrollo de estos mecanismos, ¿no? Y yo creo que antes, Valeria, has mencionado algunas oportunidades y no voy a volver sobre ellas,
pero yo creo que eso es importante, ¿no? Intentar siempre buscar la forma de que podamos movilizar más recursos para aquellas personas que lo están necesitando más, ¿no? Porque también lo que vemos es que, aunque a veces hay recursos, es muy difícil movilizar esos recursos para las personas más vulnerables. Un mensaje, yo creo que claro desde nuestra perspectiva, desde que se montó este equipo hace ya casi 5 años, es que las finanzas innovadoras no pueden ser un fin en sí mismo, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos aprendido por errores también de lo que hemos intentado. A veces tratamos de montar una estructura financiera que quizá es demasiado compleja para un problema que a lo mejor no es tan complejo y a veces pues nos podemos dedicar demasiado a buscar ese tipo de soluciones, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que las finanzas innovadoras sí que pueden ser una herramienta para atraer recursos más eficientes, de una forma más justa y de una forma más sostenible, ¿no? Al final es muy importante que para nosotros, a través de estos mecanismos, podamos lograr recursos que puedan atraer que puedan atraer ese impacto, que puedan generar ese impacto y que pueda ser financiera y operativamente sostenible en el largo plazo. Ya quizá centrando un poco más en lo que son ese tipo de iniciativas, ahora mismo nosotros tenemos, digamos, en nuestra cartera, en nuestro portafolio de las iniciativas que estamos desarrollando, implementando unas 12 iniciativas, desde simples ideas que estamos desarrollando hasta programas globales como uno que voy a comentar ahora mismo, que realmente están teniendo un impacto positivo en varios países o en regiones a nivel global, ¿no? Y entonces, pues estos mecanismos pues, van un poco en relación con esa diapositiva de las cajitas que nos enseñabas antes, Valeria. Y también es importante dejar esas cajitas vacías para ver que estos son mecanismos de financiación innovadores y que tenemos que siempre buscar las posibilidades a desarrollar herramientas lo más simple posible, porque no queremos hacer o lanzar mecanismos que sean demasiado complejos, pero sí que es importante que siempre seamos creativos y que busquemos las formas de atraer este tipo de recursos. Y quizá un ejemplo concreto es una cosa que nosotros llamamos el REP Fund, que es algo así como el Fondo de Protección Ambiental para los Refugiados. Y esto es una iniciativa global del ACNUR que hemos lanzado y que lo que tratamos de hacer con ella es canalizar recursos de mercados de carbono hacia programas de alto impacto en zonas, en países que acogen a personas desplazadas. Cuando hablamos de qué tipo de programas pueden atraer este tipo de recursos de los mercados de carbono, pues por ejemplo, restauración de ecosistemas, reforestación, soluciones limpias para cocinar. Esto sabemos que en Costa Rica hay mucha experiencia, no estoy trayendo nada nuevo. Quizá la innovación en este caso es cómo podemos integrar a personas desplazadas dentro de ese conocimiento que ya existen en países como Costa Rica. Y quizá algunos datos sobre esta iniciativa es que nuestro objetivo es que con 30 millones que estamos atrayendo a nosotros a través del ACNUR podamos movilizar más de 100 millones de dólares en los mercados voluntarios de carbono. Y un poco, por decir un poco dónde estamos en esta iniciativa, como mencionaba, es una iniciativa global, estamos estudiándola en 8 países en distintas regiones al mismo tiempo y vamos a empezar la implementación en 2 países que son Uganda y Ruanda. Como pueden ver, pues países muy diferentes respecto a Costa Rica, ¿no? Pero sí que la iniciativa esta está pensada para que sea un mecanismo que se pueda adaptar a los distintos contextos. Y además, dentro del equipo de finanzas innovadoras, contamos con expertos en créditos de carbono, en cómo atraer esos recursos desde los mercados voluntarios de carbono y además que conocen bien el contexto costarricense. Un poco el impacto de lo que nosotros queremos lograr con esta iniciativa es que podamos restaurar y conservar más de 100.000 hectáreas y que además 6 millones de toneladas de CO2 van a ser reducidas en emisiones cada año. Y también quizá mencionar que dentro de la región, yo desde el equipo de finanzas innovadoras cubro la región de las Américas en global y ya estamos, uno de los países, de los 8 países que mencionaba antes, es Brasil, donde estamos haciendo estudios de viabilidad en el norte para ver cómo podemos adaptarnos a ese contexto y lanzar esta iniciativa en el país. Y, por supuesto, pues como mencionaba antes sobre el contexto costarricense, estamos siempre abiertos a poder explorar estas posibilidades con gobiernos, con el gobierno, con entidades del sector público y privado para ver
de qué forma podemos, valorar si podría ser una oportunidad el lanzar esta herramienta también en Costa Rica. Bueno, muchas gracias, Juan. Estos son ejemplos en los que podemos ver también la aplicación en otros países y distintos contextos en los que de repente son adaptables a los propios, ¿no? Ana, ahora quería preguntarte a vos, porque, bueno, Irving contó desde el lado del ACNUR, ¿verdad? Pero del lado del Banco Mundial, porque además vos estuviste involucrada en ese proceso. Entonces, quería preguntarte cómo fue la experiencia desde el Banco Mundial con el primer GCFF de Costa Rica, dado que el GCFF en realidad, una vez que se aprueba para el país, puede tener opciones también para otras operaciones, digamos. ¿Qué potencial le viste a esa experiencia? ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, muchísimas gracias, Valeria, y bueno, todo el equipo del ACNUR por la invitación. Bueno, esa experiencia fue interesante. Yo he participado, he tenido la oportunidad, digamos, el GCFF, esa ventanilla global es una ventanilla de la cual solo se benefician 7 países a nivel mundial, ¿no? Que era lo que explicaba Irving. Yo he tenido la oportunidad de participar en el proceso de Jordania, de Líbano, de Colombia y de Costa Rica, ¿no? Entonces, bueno, 4 de 7. Y eso me ha dado quizás alguna perspectiva comparativa que es interesante. Yo creo que en el caso de Costa Rica es la aplicación más rápida que yo he visto al fondo, ¿ok? Normalmente es un proceso, por todos los pasos que explicaba Irving, que llega a tomar años. Perú, por ejemplo, tiene años en ese proceso, no lo ha logrado. Colombia duró también un par de años, digamos, para ser elegible. Costa Rica, me acuerdo, que fue un proceso muy, muy rápido. Comenzó en el verano del 2022 y eso, a principios, digamos, mediados de diciembre, teníamos la decisión favorable, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia en eso bastante única. Yo quisiera ahí resaltar ese potencial de alianza, en particular entre el ACNUR, entre el Banco Mundial y el BID en ese momento, ¿no? Yo creo que es importante también decir que una vez, digamos, este fondo de financiamiento concesional beneficia o subsidia de alguna manera las inversiones de préstamo que haga el país beneficiario, en este caso Costa Rica, para las operaciones tanto financiadas por el Banco Mundial como las financiadas por el BID, porque justamente como es un mecanismo que financia operaciones de préstamo, digamos, el país se beneficia como de todos sus bancos, ¿no? Y eso es muy importante decirlo, porque yo creo que ha sido un ejemplo de colaboración que es único, ¿no? El que tenemos en Costa Rica, en donde realmente trabajamos muy de la mano el BID, el Banco Mundial y el ACNUR en ese proceso de preparación, ¿no? Creo que ayudó en el sentido que ya teníamos algunas experiencias previas. En aquel momento eran solo 6 países, me parece que Moldovia todavía no estaba incluido, y teníamos ya, por ejemplo, algunas guías sobre, bueno, más o menos cuánto tiempo dura el proceso, teníamos ejemplos de las cartas, ¿no? Y fue un diálogo realmente como muy productivo, como decía Irving, es un diálogo cuya, digamos, principal contraparte es el Ministerio de Hacienda, y eso es un diálogo un poco distinto en materia de migración, donde generalmente es, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación, Ministerio de Interior en otros países, ¿no? O las direcciones de migración, ¿ok? Es un diálogo muy distinto tener, digamos, con una contraparte técnica que generalmente pues tiene unas competencias muy limitadas, un mandato institucional muy claro y recursos también limitados, que poder tener una conversación sobre política migratoria con el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Finanzas, ¿no? O sea, eso cambia radicalmente un poco la postura, y yo creo que eso fue muy evidente también en el caso de Costa Rica, donde de alguna manera viabiliza, ¿no?, ese financiamiento concesional, poder hacer inversiones en la integración de esta población desplazada, pero en un esquema de ganar-ganar. ¿Ok? En un esquema donde justamente esos países, digamos, que son los países donantes del fondo, subsidian de alguna manera el costo en el que incurre Costa Rica para poder integrar esta población, porque aunque sabemos y tenemos montones de evidencia tanto a nivel global como a nivel regional, de que esa inversión genera rendimientos económicos, hay un costo fiscal, ¿no? Entonces eso es importante decirlo.
Y yo quisiera aquí decir, la América Latina es la región a nivel global, eso lo hemos calculado al céntimo, que tiene el mayor retorno sobre la inversión que hace en política migratoria. Entonces, es una región que con poca inversión, con poca donación, realmente puede potenciar mucho, no solo digamos como el leverage, ¿no? Como digamos cuánto de donación se traduce, cuántos de esos 2, 5, 20 millones de donación se traducen en 100 o 200 o 500 millones, sino también en el contenido de esas políticas, ¿no? Entonces, bueno, quizás aquí iría para hablar un poquito de por qué, ¿no? América Latina y Costa Rica en particular han logrado invertir, por ejemplo, países como, lo vamos a hablar luego, ¿no? Pero países como Jordania, digamos, tienen mucho más número de proyectos, ¿ok? O el Líbano, ¿no? El Líbano tiene más o menos igual que Colombia. Pero Costa Rica, igual que otros países de América Latina, ha logrado hacer con menos proyectos más impacto. O sea, no solo, digamos, el monto, ¿no? En millones de dólares, sino el contenido. Entonces, Costa Rica es un país que sigue apostando por la integración, por políticas inclusivas, por una regularización, por permisos de empleo, y eso le permite al país poder justamente a través de este mecanismo, digamos, que es un subsidio rápido de alguna manera, ¿ok? Poder maximizar el retorno de esa inversión. ¿Por qué? Bueno, porque si esas personas a través de este financiamiento que permite pues incorporar a estas poblaciones, sea un préstamo de infraestructura, de educación, de lo que sea, permite entonces que esas poblaciones puedan a su vez trabajar, contribuir impuestos, agregar, digamos, pagar IVA, ¿no? Agregar también a la demanda agregada. Son poblaciones que además tienden a ser generalmente más jóvenes, emprendedoras, consumen también alimentos, bienes, etcétera, y eso al final se traduce en un rendimiento fiscal. Entonces creo que eso es algo, digamos, de lo que no se ha hablado en el financiamiento de por qué es tan importante, ¿no? O sea, no es solo, digamos, el mecanismo financiero, ¿no? Sino que cuál es el incentivo que eso genera, tanto para poder invertir en esto como para el tipo de políticas que eso impulsa, ¿no? En Costa Rica, además, yo creo que tenemos un portafolio interesante en donde, y voy a hablar, digamos, aquí como comunidad internacional, donde hemos podido articular gracias a esta primera entrada, que fue honestamente nuestra digamos, primera gran conversación en este sentido con Hacienda y como país, ¿no? A través de este mecanismo de financiamiento, pues un portafolio donde tenemos donaciones para datos, análisis y conocimiento, para asistencia técnica directa para las instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería, donde tenemos este financiamiento, tanto préstamo, digamos, como, no sé si es innovador, pero es algún tipo de financiamiento que creo que es lo importante, ¿no? Que es abrir el abanico, ¿ok? Financiamiento regular, financiamiento concesional, donaciones, ¿ok? Y apoyo en el diálogo político. Entonces, yo creo que es esa combinación de instrumentos, además de los instrumentos financieros, lo que realmente permite tener un impacto muy alto, ¿no? En Costa Rica tenemos un portafolio en este momento de la banca multilateral. Voy a combinar un poquito los números, digamos, del portafolio del Banco Mundial también con los del BID, porque muchas veces vamos en operaciones paralelas, pero estamos hablando de 764 millones de dólares en un portafolio de la banca multilateral que incluye de alguna manera algún componente sobre refugio o migración, y especialmente sobre todo poblaciones migrantes vulnerables, ¿no? De esos 764, 554 van en préstamo. Entonces, volviendo un poco a las cajitas de Valeria, ¿no? 550 están en préstamo, digamos, clásico, ¿ok? Un préstamo, digamos, normal, ¿ok? De ahí hay 39.2 millones que entran en la cajita de financiamiento concesional, 20 millones de este mecanismo, el GCFF, del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional, que es el banco, digamos, y el BID, pero otros tipos también de financiamiento concesional que de alguna manera son como adaptaciones, ¿no? De ese, más casi $600.000 en donaciones para análisis, informes, etc. Entonces, eso es lo que realmente yo creo que permite, no es un mecanismo en particular, sino la combinación y que el país pueda tener un abanico suficientemente amplio de opciones para decir, bueno, en este momento necesito una donación para un informe o más bien necesito que me apoyen con asistencia técnica directa para un protocolo,
o si necesito hacer una inversión, por ejemplo, en infraestructura en la zona norte para integrar, ¿no? Esa combinación yo creo que es lo que realmente potencia y es parte pues, de lo que queremos hacer, ¿no? Además, en Costa Rica tenemos una cosa muy linda. En algunos proyectos, por ejemplo, en otros países se da que la cartera se enfoca en un solo sector. En Costa Rica, pues tenemos un apoyo en infraestructura, como lo decía Irving, ¿no? Con la Comisión Nacional de Emergencias liderando, pero principalmente es un enfoque territorial, es cómo fortalecer la infraestructura de poblaciones de acogida, donde hay, digamos, mucha población refugiada y desplazada en el norte, combinado, por ejemplo, con una inversión en educación, que también, digamos, complementa esa inversión, ¿ok? Con apoyo directo a migración, con apoyo, con un enfoque, digamos, de género importante también para pues, lo que son los puntos violeta, ¿no? Con un enfoque en seguridad, sobre todo del equipo del BID. Entonces, ese, digamos, es multiinstrumento, multinivel y multisector, ¿no? Lo que yo creo que permite, pues, potenciar eso. Voy a dejarlo hasta aquí, Valeria. Excelente. No, muchas gracias porque, bueno, te referiste una y otra vez al tema de para qué, ¿verdad? A la integración, porque al final siempre hay un fin al final, ¿no? Y hablábamos inicialmente de la integración, de la autosuficiencia, que esto permite a las personas en la integración con la comunidad y al integrarse a la comunidad devuelven a la comunidad, ¿verdad? Son parte del desarrollo del país y hay una contribución fiscal después también, hay una contribución en el mercado laboral, son parte de un mercado laboral, ¿verdad? Entonces, ahí hay estos, digamos, réditos de los cuales hoy no hablamos, pero que hemos hablado en otras ocasiones, que los hemos además cuantificado, ¿verdad? Y que sabemos que tiene estos efectos positivos. Volviendo a Juan, quería preguntarte, digamos, ya esta es la última pregunta que te haría, ¿cuál es la oportunidad que vos ves para Costa Rica? Digamos, conociendo un poquito del contexto o de la situación actual que tiene el país y también la situación en la que estamos, digamos, donde las solicitudes de refugio y refugio pues se mantienen, ¿verdad? Dado el contexto también del país del norte. Entonces, Juan, ¿qué podrías mencionarnos sobre eso? Sí, pues quizá mencionar que un poco como estaba diciendo antes, creo que las finanzas innovadoras es algo bastante amplio y hay distintas herramientas y yo creo que las posibilidades pueden ser múltiples, variadas y pueden incluir distintos mecanismos, distintas herramientas. Así que yo creo que también desde ahora mencionar que, bueno, nosotros encantados de continuar conversaciones con personas que estén en esta sala para que podamos pues intentar ser creativos, buscar mecanismos que puedan funcionar. Y además del fondo que mencionaba antes, del REP Fund, creo que también lo que decías, Valeria, lo que has explicado sobre las posibles canjes de deuda o gestión de pasivos, ¿no? De una forma amplia, creo que es algo que puede ser bastante interesante para el país. Es verdad que desde una concepción pues así más clásica de un canje de deuda, como por ejemplo los que hemos visto en Ecuador, que tiene un contexto completamente, bueno, no completamente diferente, pero bueno, bastante diferente, sobre todo por la coyuntura económica, pues alguien podría decir, bueno, pues es que a lo mejor no tiene sentido, ¿no? Porque efectivamente estamos hablando de contextos económicos muy diferentes, ¿no? Y que probablemente pues el ahorro fiscal sería menor que el de un país que está en una situación financiera mucho más compleja, ¿no? Sin embargo, sí que vemos que puede haber una posibilidad de que trabajando con, por ejemplo, con banca de desarrollo y con entidades financieras del sector privado, podamos acceder, podamos apoyar al gobierno a que acceda a financiación en mejores términos y que pueda refinanciar deuda que ya está en el mercado. Y ese alivio fiscal podría ser también pues, un ganar-ganar para el gobierno porque a la vez que se generan ahorros, eso es una parte de los ahorros se estaría invirtiendo en inversión social, ¿no? Que es algo importante en lo que además Costa Rica ha tenido un papel muy importante y que seguramente pues, merece la pena seguir explorando, ¿no? Y yo creo que también por lo que se ha mencionado aquí también, es importante seguir avanzando en esa integración de personas desplazadas en las economías de acogida porque al final está probado, ¿no? Y como estaba explicando antes Ana, está probado que eso es una inversión para las economías de acogida. Y en esto Costa Rica tiene mucha experiencia. Entonces,
cuando nosotros vemos de qué forma el ACNUR puede apoyar, yo creo que lo has dicho antes muy bien, Valeria, podemos apoyar en el diseño, podemos apoyar facilitando conversaciones, acuerdos y podemos apoyar también como verificador independiente de cómo se están implementando esos programas, ¿no? En cuanto a prioridades, pues yo creo que vivienda social es algo que yo creo que puede ser algo muy relevante en el país, pero también se puede pensar en otro tipo de inversión social para la integración de las personas desplazadas en la economía. Y bueno, aunque el país ha avanzado mucho en su consolidación fiscal y reformas estructurales, pues vemos que puede este mecanismo estar en línea, ¿no? Con eso. O sea, podemos seguir apoyando el perfil crediticio del país, se puede atraer nuevos inversionistas y se pueden generar ahorros que serían positivos para el gobierno. Entonces, bueno, siendo conscientes de del contexto diferente respecto a otros canjes de deuda que se han hecho y entendiendo cuáles son los ahorros fiscales que se podrían dar, tanto, pues, digamos que puede haber puntos positivos y negativos, ¿no? Para avanzar sobre esta iniciativa, pero sí que vemos que merece la pena continuar estas conversaciones o iniciar estas conversaciones pues, con Banca de Desarrollo, con el gobierno. Nosotros ya hemos estado en contacto con algunas entidades, también del sector privado, que ven posibilidades sobre esto y entidades del sector privado que han ayudado a otros países a realizar canjes de deuda. Y nosotros, bueno, pues en ese sentido estamos encantados de iniciar conversaciones si así estuviera interesado el gobierno y quizá también pues otros posibles socios como Banca de Desarrollo, ¿no? Y asesores financieros, entidades financieras. Quizá para cerrar esto, sería importante, y es algo que de lo que ya se ha hablado hoy aquí, ¿no? Pero que cara a la conferencia en Sevilla, sí que nos gustaría ver de qué forma se puede apoyar más a países que están siendo muy generosos en la acogida de personas desplazadas, ¿no? Yo creo que en eso Costa Rica, como país de renta media alta, pero con una acogida muy generosa de personas desplazadas, pues tendríamos que ver de qué tipo de mecanismos se podrían desarrollar, qué tipo de herramientas, qué tipo de visibilidad se podría dar dentro de la conferencia para que haya un compromiso más fuerte, ¿no? Y bueno, dicho esto, que desde la ACNUR estamos listos para colaborar, para continuar conversaciones con cualquier persona que esté interesada. Y muchas gracias por este espacio. Muchísimas gracias, Juan. Quería aprovechar brevemente que, Ana, mencionaste que, bueno, que estuviste en 4 de los 7 países, ¿verdad? En esto del DCFF, ¿verdad? Un poquito nos contaste que la experiencia de Costa Rica fue muy ágil, ¿verdad? Un poco ahí también enlazo con la oportunidad que ve Juan de cara a las conversaciones en Sevilla de Costa Rica como país de acogida, pero además que responde ágilmente, Ana, podría decir, ¿verdad? Según lo que mencionaste de cómo fue la experiencia. ¿Qué podrías comentarnos un poco más de otros países de América Latina para tener un contexto más similar sobre este tipo de financiamiento y cómo valorarías, digamos, la experiencia con una perspectiva más a futuro y pensando también en los diálogos en Sevilla de financiamiento para el desarrollo? Bueno, ahí yo creo que hay como 2 conversaciones, ¿no? La primera es que en países, por ejemplo, como Líbano, Jordania, que son los que más se han beneficiado de ese fondo, que les decía, o sea, Jordania, por ejemplo, ha sacado 4.200 millones de dólares, ¿ok? En préstamos, digamos, vinculados a la integración de población refugiada y desplazada, de los cuales ha sacado 600 millones de dólares en donación de ese financiamiento concesional. O sea, es el que, digamos, más eficiente ha sido. Ahora, ahí hay una cosa, tienen 18 proyectos, ¿okay? Todo esto está en la página web y ahora lo podemos poner también a disposición de todos en el chat. Los proyectos, por ejemplo, en Jordania suelen ser enfocados, por ejemplo, en mucho como en el sector laboral. En Jordania todavía, por ejemplo, hay población refugiada que no tiene derechos básicos que sí se tienen en Costa Rica, como por ejemplo el derecho a la libre movilidad. Hay todavía campos de refugiados importantes. Zaatari, que es, digamos, el campamento más importante, es la 4ª ciudad de Jordania, ¿no? En sí misma. No tienen libertad, por ejemplo, de empleo, no tienen... Entonces eso genera que a lo mejor haya que hacer muchos proyectos, ¿okay? De inversión desde lo público, pero que el retorno no sea tan inmediato, ¿okay? O tan grande, digamos. El retorno es inversión, si uno piensa en términos financieros, ¿okay?
Líbano en menor medida, el Líbano ha tenido pues conflictos, ¿no?, sociopolíticos importantes durante estos últimos 10 años que de alguna manera le han impedido beneficiarse más. Pero el tercer elemento es que países como Jordania o Líbano acceden a este fondo con un pool de donantes muy amplios, ¿ok?, que es prácticamente toda Europa, ¿ok? Porque de manera, digamos, práctica, cuando uno va a postular un proyecto al GCFF, por ejemplo, postula un proyecto y eso, uno de los países donantes, pero no siempre son todos, dice, ok, yo aporto tanto. ¿Okay? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, bueno, fue Estados Unidos, que es miembro del fondo, hizo un aporte de 20 millones de dólares, y en América Latina, tradicionalmente, el único donante ha sido Estados Unidos. También está Canadá, digamos que de alguna manera se ven directamente impactados por los flujos migratorios, pero Europa ha donado muchísimo menos o casi nada, digamos, a los países como Colombia, Ecuador y Costa Rica, ¿no? Entonces creo que ese es, yo creo que el siguiente momento, ¿no? Donde decimos, bueno, ¿cómo podemos vincular más los intereses de Europa en América Latina y cómo este tipo de proyectos o este tipo de instrumentos financieros se pueden usar para alinear eso? Yo hace un año estuve justamente en Segovia, en un foro donde estábamos tratando justamente de ver, bueno, cómo se alinean los objetivos comerciales, los intereses políticos, ¿no?, de Europa, de América Latina y del norte de América. De manera que ahí se puedan alinear, por ejemplo, no sé, si son proyectos que tienen que ver con la inclusión económica, por ejemplo, de personas desplazadas y refugiadas en cadenas productivas que son de interés de España, de la Unión Europea, de Noruega o de Japón, ¿no?, que también es uno de los países. Bueno, ¿cómo se puede alinear mejor eso para poder diversificar un poco ese pool de donantes y que haya más dinamismo también en fondos como el GCFF, ¿no? Yo creo que eso es importante. En el caso de Costa Rica tiene un posicionamiento, digamos, muy sólido, ¿no? De decir, este es un país donde se respetan los derechos humanos, es un país en donde las personas refugiadas y desplazadas tienen libertad de movimiento, tienen libertad de residencia, tienen un permiso de empleo, y eso ayuda también a gestionar, digamos, esa donación, en decir, bueno, este es un país que delivers, ¿no? Digamos, que entrega resultados concretos. Y yo creo que eso, que es lo que está diciendo Juan en este momento, es muy importante también posicionarlo como comunidad internacional, que es seguir apostando por países como Costa Rica, que sigan apostando por políticas inclusivas, que tienen planes de integración, que tienen un norte muy claro y que de alguna manera le ven el queso a la tostada de integrar a esta población. Cada vez más vemos en otras regiones, yo creo que más que en América Latina, una regresión, ¿no?, a esas políticas, más barreras, más limitaciones, más costos para regularizarse, y ese no es el caso de Costa Rica. Entonces yo creo que Costa Rica es un país de renta media alta, ¿okay?, que tradicionalmente no recibe tantas donaciones porque puede abrirse a los mercados, ni siquiera, digamos, pide prestado, digamos, muchos recursos de la banca multilateral porque tiene justamente un abanico mucho más amplio, ¿no?, en los mercados internacionales, pero yo sí creo que es importante como comunidad internacional levantar la voz también y ser de alguna manera embajadores de esos países que como Costa Rica sí están apostando por un modelo inclusivo y poder, digamos, como invertir ese dinero ahí, a la vez que se invierte en promover, digamos, políticas más inclusivas en otros países, pero no perder esas anclas regionales importantes. Yo siempre digo que Costa Rica da de alguna manera un bien público regional, ¿no?, porque también permite estabilizar población durante su tránsito, digamos, más humanitario, pero además tienen una apuesta de integración muy clara que tienen muy pocos países en América Latina. Yo diría que Brasil, Costa Rica y México, quizás, digamos, con un marco como muy sólido, ¿no?, de integración. Entonces, ahí yo creo que es importante eso. Nuevamente, dar las gracias también al equipo ACNUR, que ha servido como, y del gobierno también, ¿no?, de tener una completa apertura para poder informar estas operaciones de préstamo con datos del terreno, ¿no?, de dónde están estas poblaciones, dónde tiene sentido focalizar las inversiones, qué tipo de actividades tiene sentido financiar. Por ejemplo, en el caso de infraestructura, bueno, ¿por qué focalizar inversiones
en zonas o en, digamos, en cantones, ¿no? De la zona norte, donde hay, digamos, típicamente declaratorias de emergencias por desastres, pero donde también hay una comunidad refugiada que no necesariamente está asegurada. Eso genera pérdidas humanas y materiales, ¿ok? Y entonces tiene un sentido económico que cuando haya un desastre eso no genere, ¿ok?, un porcentaje, digamos, de pérdida del PIB por algo que puede ser previsible, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de información es muy útil que podamos trabajar juntos en informar con datos, con evidencia. No importa si los datos incluso son cualitativos, ¿no? Que muchas veces son cualitativos de la experiencia en terreno. Eso yo creo que ayuda a que tengamos un portafolio, y lo vemos siempre en las rondas de donantes, muy sólido en el contenido, donde los donantes dicen, bueno, en América Latina se están haciendo y en Costa Rica no, cosas con un impacto muy claro, con una política de inclusión muy abierta, y entonces eso predispone, digamos, a poder movilizar más recursos. Muchísimas gracias, Ana, porque bueno, hablas del detalle así, del dato, de la evidencia del cantón, y hablas también de esto que mencionabas, que me sonó muy, el bien público regional, ¿verdad?, que aporta Costa Rica. Me encantó eso que dijiste. Tenemos algunas preguntas, ¿verdad? Doña Eva tenía unas preguntas, entonces, sí. Señora embajadora, no sé si quiere hacerla, y después tenemos otra en el chat. El 8 de marzo del 24 se aprobó un préstamo de 370 millones a la CNE, ¿no? Sí. De los cuales... parte del Banco Mundial. Banco Mundial. Sí. De los cuales los 20 millones es el GEF. Correcto. O sea, que el GEF, digamos, todavía no se ha utilizado. Se va a discutir en la Asamblea Legislativa en mayo, porque por una disposición legal en Costa Rica, todas las acciones de préstamo deben pasar por la Asamblea Legislativa, y una vez que la Asamblea dé el visto bueno, se pueden operacionalizar los fondos a través de la Comisión Nacional de Emergencia. Pero que simplemente serviría esos 20 millones, si he entendido bien, para rebajar los intereses. Con el objetivo de que esa rebaja de intereses, el gobierno se compromete a aplicarlos en la respuesta al desplazamiento forzado. No, digamos, no son fondos específicamente frescos, sino que se liberan del presupuesto nacional para que se apliquen a un objetivo específico. Gracias. Con gusto. Tenemos además una pregunta aquí en el chat que es de Hazel Díaz, que dice: saludos en general, ¿qué rol juegan las personas o grupos interesados? ¿Cómo acercarse a la propuesta de proyectos como beneficiarios finales que puedan ser presentados por el país? Tal vez aquí no me queda muy claro, pero creo que tiene que ver con beneficiarios finales, sí, que puedan ser presentados por el país, o sea, como que están dibujados con tipo de beneficiarios. No sé si, Irving, si quisieras... En el caso específico y digamos, de la nota de la participación de ACNUR en conjunto con el gobierno y con el Banco Mundial, la nota de revisión de la política y la protección de personas refugiadas es un documento objetivo que está basado en el marco jurídico. Entonces, las personas no tienen una participación directa porque no se está solicitando una valoración de la respuesta del país, sino del marco jurídico sobre el que se implementa esa respuesta. Sin embargo, el diseño del proyecto es otra cosa. En este caso hay un diseño de infraestructura resiliente que está vinculado, el cual como dijimos hace un minuto, se va a implementar a través del Consejo Nacional de Emergencias, de la CNE, y ACNUR, por ejemplo, tiene una participación muy activa en los comités comunales de emergencias en la zona norte, en la cual ha abogado por la participación de personas refugiadas que puedan hablar sobre sus vulnerabilidades. Por ejemplo, Upala es un cantón que está propenso a inundaciones, a huracanes y a otros desastres naturales que afectan la infraestructura y al modelo productivo. Entonces, la voz de las personas refugiadas, y es parte del trabajo de ACNUR, se incluye desde la institucionalidad en esos comités cantonales de emergencia. Se ha contribuido, por ejemplo, a mecanismos de alarma temprana cuando se suben los ríos y otro tipo de respuesta, que a la vez se recoge a través del Consejo Nacional de Emergencia para el diseño del proyecto, para asegurarnos que el proyecto, cuando se implemente, beneficia a las personas. Entonces, son dos acciones separadas. Incluso, Ana, recordarás, habíamos discutido en el diseño del proyecto incluir algunos indicadores de impacto para luego poder dar cuenta del beneficio de beneficiarios. Sí. Ana, 2 minutos. Juan, también, que levantó la mano. Sí, ahí yo quizás solo agregaría, y veo que tiene también la mano el viceministro Molina, un saludo.
Pero digamos, solo aclarar que todos los proyectos que son financiados por el Banco Mundial deben cumplir con un proceso de consultas participativas y significativas. Eso, digamos, es una norma del banco. Además que en Costa Rica, pues, hay un marco jurídico de participación ciudadana en endeudamiento público bastante claro. Digamos, ahí estamos completamente alineados. No siempre pasa así. Hay países donde puede pasar un endeudamiento público sin consulta. Ese no es el caso de la ley costarricense. Pero además el banco le exige, digamos, a todos los países prestatarios, incluyendo Costa Rica, que haya un proceso de consultas que nosotros validamos, ¿ok? El proceso de consultas lo lidera el gobierno, ¿ok? Típicamente nosotros podemos participar en ese proceso de consultas, pero no lideramos. Y ahí, digamos, tenemos unos estándares, ahora voy a poner también en el chat, 10 estándares ambientales y sociales que deben cumplir todos los financiamientos que apoyamos desde el Banco Mundial. El número 10 específicamente, el estándar social 10, tiene que ver con participación ciudadana y ahí rige, digamos, cómo son los procesos. Entonces, para la pregunta de don Hassel Díaz, tenemos que tener un proceso de consultas con todas las partes interesadas. Partes interesadas son partes afectadas positiva o negativamente, indirecta o directamente por el proyecto, ¿ok? Que deben ser consultadas. ¿Cómo se hace eso? Se documenta en un plan de participación de partes interesadas, PPPI, y ese plan es un documento público, de información pública, ¿ok? Donde se documenta, típicamente se presentan a diversas partes interesadas, incluyendo beneficiarios finales, ¿ok? El objetivo del proyecto, que es lo que va a financiar el proyecto, y luego, digamos, ellos tienen oportunidad de retroalimentar un poco y eso luego se prepara un informe de consultas que casi siempre también es público y eso, digamos, se incluye dentro de las actividades de preparación. O sea, el proceso de consulta se hace previo a la aprobación del préstamo por el directorio del Banco Mundial. Una vez que ese préstamo está aprobado por el directorio del Banco Mundial, previo a las consultas, entonces se envía también para aprobación de la Asamblea Legislativa del país, en la cual, digamos, vuelve a pasar de alguna manera por un proceso de consultas públicas, ¿no? En el marco, pues, de un proceso legislativo natural, ¿no? Y lo segundo, que yo diría que es algo más nuevo, ¿okay? Que no tiene que ver tanto con el cumplimiento de la norma, tiene que ver con la inclusión de estos beneficiarios, no como beneficiarios pasivos, ¿okay? Del proyecto, sino como beneficiarios activos. ¿Y a qué nos referimos con eso? Y tiene que ver también con el trabajo con el sector privado, no solo con el trabajo con el sector privado, la gran filantropía internacional, ¿no? O el sector privado, las grandes empresas y fundaciones del país, sino con, por ejemplo, pequeñas y medianas empresas de refugiados o de población, digamos, dentro de las poblaciones de acogida, que puedan, por ejemplo, ser contratistas del proyecto, que puedan, por ejemplo, ejecutar una obra, que tengan experiencia, que puedan dar el catering, digamos, para algunos seminarios. Entonces, que ellos puedan ser también proveedores de ese mismo desarrollo dentro de sus comunidades. Eso yo creo que es un cambio institucional que estamos dando desde el banco, más reciente, para ser honesto, pero que pues cada vez es más importante y yo creo que forma parte también de incluir a los beneficiarios no solo en la consulta, sino como partícipe directo, ¿no? De su desarrollo. Excelente. Don Luis Antonio, por favor. Buenas tardes, aquí muchas gracias por incluirme en la participación en el diálogo. Estos foros son sumamente importantes de cara a lo que se viene en julio, sobre todo para los que somos un poco más jóvenes y pensamos tal vez un poco ingenuamente que en Sevilla puede cambiar un poco el futuro de lo que fue el mundo de Bretton Woods, que bueno, desde el 20 de enero creo que todo ya cambió también, ¿verdad? Entonces, bueno, es de cara a este nuevo mundo que estamos en este tipo de diálogos y es muy importante estar preparados para todas estas cosas tan rápido que están cambiando. Sin embargo, sí hay aquí algunas cosas que bueno, yo agradezco a los colegas de Naciones Unidas y a Ana con la que he tenido el gusto de trabajar, de que vean y que hablen también de lo que hacemos en Costa Rica. A veces yo siempre digo que los ticos tenemos una autocrítica altísima y decimos, no, aquí todo está mal, tenemos un montón de problemas, un montón de cosas, y uno sale fuera del país y más bien escucha un montón de cosas buenas de todo lo que estamos haciendo bien, ¿verdad?
incluyendo este tema de migraciones. Creo que la experiencia que tuvimos ahora con la negociación para este crédito del Banco Mundial fue importante. Esperamos que se puedan tener este tipo de instrumentos en el futuro. Nosotros, dentro de los instrumentos de financiamiento que veíamos antes en la presentación, ahí se mencionaban algún tipo de seguros u otros mecanismos de financiamiento. Nosotros estamos prontos a negociar para entenderlo de alguna manera, como un social DDO, que es como un CAT DDO de desastres, pero para temas sociales, donde nosotros también podemos incluir estos temas de financiamiento para migraciones y refugiados, que son sumamente importantes, además del que ya trabajamos desde resiliencia con el Banco Mundial. Creo que con el BID también hay por ahí otros $20 millones asociados a una donación también para migraciones, que con eso hemos trabajado bastante bien. Nada más, y aquí tal vez agradezco a Juan que sí lo mencionó, yo tendría muchísimo cuidado con el tema de mencionar lo de los canjes. Efectivamente, eso de los canjes funciona bien para países, sobre todo que tienen calificaciones de riesgo más riesgosas. Países con una calificación un poco más cercana al grado de inversión no tiene mucho sentido hablar de esos canjes, porque el beneficio financiero que se va a tener no es necesariamente el más óptimo, y bueno, implica todo un sistema de reporting de KPIs que tienen que cumplirse, que a veces el costo de oportunidad no es suficiente. De parte de un país como Costa Rica, desde la perspectiva de las finanzas públicas, para nosotros es importantísimo bajar el costo del financiamiento. Nosotros gastamos casi 5 puntos del PIB en pago de intereses. Si lográramos reducir eso a la mitad, o por lo menos 2 puntos del PIB, liberarían casi 1 billón de colones que podríamos gastar en infraestructura, en educación, en salud, en atención de migrantes, en inversión social. Y bueno, creo que para un país con las características como las de Costa Rica, que es más de renta media, cuidado y si no pronto en el 2027 ya seamos de renta alta, tenemos esas particularidades, que los costos del financiamiento son los mayores retos que nos tienen para los diferentes desafíos del desarrollo. Yo lo dejaría por ahí y nada más. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por bueno, de hacer también algunas aclaraciones y también algunas situaciones. Juan, y con eso vamos cerrando porque creo que no hay más preguntas y me dijeron que tenía que controlar el tiempo. Muy tentador seguir. Entonces, Juan, sí. Un minutito. Perfecto, muchas gracias. No, y muchas gracias por esta aclaración también sobre el tema de los canjes de deuda. Y yo creo que es un punto que está muy bien dicho, está muy bien planteado, porque yo creo que quizá no tenemos que hablar de un canje de deuda clásico, sino que tenemos que pensar en un mecanismo de gestión de pasivos, ¿no? De tal forma que podamos lograr, tratando de ser creativos, trabajando con la banca de desarrollo, con instituciones del sector privado, que puedan ayudarnos, ¿no? Que puedan ayudar al gobierno también a mejorar ese financiamiento que están obteniendo del mercado. Entonces, hay distintos mecanismos y yo creo que estamos abiertos a tener una conversación. Obviamente no vamos a generar unos recursos como los ahorros que se dieron, por ejemplo, con los canjes de deuda de Ecuador, pero sí que se puede generar, creemos, recursos que sean, bueno, hacer del financiamiento exterior de Costa Rica algo más sostenible y generar recursos para la integración de personas desplazadas. Y luego también, muy rápidamente, sobre la pregunta de las consultas, yo creo que eso es algo súper importante dentro también de las iniciativas que he mencionado, y además se me ha olvidado comentarlo cuando hablaba del REP Fund. Precisamente esos estudios de viabilidad que vamos a comenzar ahora mismo en el norte de Brasil es para eso, es para empezar las consultas con las comunidades locales, comunidades nativas y también con las personas desplazadas, para ver de qué forma podemos tener los intereses de todo el mundo alineados para la implementación del programa de generación de créditos de carbono en ese contexto. Y yo creo que ya lo dejo aquí por no extenderme demasiado, pero muchas gracias de nuevo por el espacio. Muchísimas gracias, Juan. Por aquí nos llegó también una pregunta que está relacionada con lo que decía don Luis Antonio, ¿verdad? Que estamos aquí a un paso de convertirnos en un país de ingreso alto y eso tiene sus implicaciones. Es muy positivo, muy bueno, aplausos, ¿verdad? Pero a la vez tiene implicaciones de financiamiento que ya no va a ser tan blando o con intereses tan bajos, ¿verdad? O intereses bajos. Entonces, eso plantea un desafío. La pregunta que nos hacían es si cambia la disponibilidad de estos fondos cuando el país pasa a ser de ingreso alto. La verdad es que en el GCFF conversábamos con Irving, es que ninguno de los países todavía como que se ha graduado para llegar a ser de ingreso alto. Entonces,
desconocemos la respuesta a esa pregunta, ¿qué va a pasar, verdad? Entonces, por ahora aprovechémoslo y de tarea tal vez nos lo llevamos para averiguar y tener un poco más claridad de qué implicaciones eventualmente tendría. Entonces, vamos a cerrar la actividad. Agradecemos mucho a Naciones Unidas, a la Cancillería, a la Embajada de España y, por supuesto, ACNUR, el equipo ACNUR tenía muchísimo interés en organizar este conversatorio. Así que muchas gracias por la oportunidad. Y seguimos más adelante. Muchísimas gracias. Desde el Sistema de Naciones Unidas agradecemos el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a la Embajada de España por su apoyo en esta actividad y el compromiso con el financiamiento del desarrollo sostenible, y a todas las personas que nos acompañaron hoy en la transmisión en línea. Muchísimas gracias.